hace algunas semanas atrás vi en una red en X, en una cuenta, ¿cómo se llama? Se llama Queridas Oc, @queridasoc. Vi una foto en la que hay varios. Está Johnny Viale, el Gato Silvestre, Rial, Miguel Granados, está Tomás Rebord, bueno, y Feynman, Pagni. Está, ¿cómo se llama? Está Caro Pardíaco, el personaje que hace cartoon, que es una portada del suplemento Las 12, que es el suplemento feminista de Página 12, que se edita desde 1998. Y con el título Todos chabones, básicamente. Y la verdad que no pude acceder al artículo, pero sí sé que se armó revuelo, debate, digamos, respecto de la ausencia de feminismos y diversidades en los medios de comunicación y también en los canales de streaming, que muchas veces es como que se muestran como una cosa moderna, novedosa, etcétera, etcétera. Y también hace algunas semanas atrás ocurrió un hecho terrible en la ciudad de Buenos Aires, en donde fueron atacadas directamente Pamela Fabiana Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, que fueron atacadas por Fernando Barrientos, un vecino de la zona de 62 años, que arrojó una bomba casera en la habitación donde convivían las dos parejas de mujeres en una pensión en Olavarría al 1600. Bueno, ya fallecieron 3 de las 4 víctimas. La única sobreviviente es Sofía Castro Riglos, que también, por supuesto, todavía está en riesgo. Las imágenes de cómo quedó la habitación y la residencia son realmente tremendas. Y se empezó a hablar en algunos sectores, en los sectores preocupados por este tipo de temáticas, de los discursos de odio y de la violencia de género, en particular porque además en este caso en particular hablamos de lesbo-odio, ¿no? Es decir, un tipo que tiene algún problema con que 2 mujeres tengan una relación sentimental, y en este caso eran 4, digamos, 2 parejas, que convivían en una misma habitación. Yo no lo sé, pero me imagino que es porque no tenían la posibilidad de alquilar sus departamentos, porque no está fácil alquilar, en el barrio porteño de Barracas, y fue y les tiró una bomba incendiaria, una bomba casera, perdón, y produjo ya la muerte de 3 de las 4. Entonces, me pareció, en algún momento me pregunté, bueno, ¿quién habla de estos temas acá, más allá de ese linkeo con los medios a nivel nacional, que por supuesto que es una discusión que se da hace mucho tiempo? Me pareció piola llamar a una colega periodista que además es exdirectora de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, propietaria titular, no sé cómo llamarlo, de un emprendimiento mediático digital que es Gamera, que ya tiene unos cuantos añitos, y que también pasó por esta radio. Hablamos de Luz Scarpati. ¿Cómo estamos, Luz? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, vos, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir acá, y algún recuerdo te traerá. Sí, por supuesto, sí, lo que me he divertido en esta radio, espectacular, la verdad. Sí, está, ahí han hecho modificaciones, hay cambio, lo que habla bien igual claro. de la radio, porque hay que estar en constante movimiento. Claro, ¿no? nada permanece estático. Todo se transforma. Todo se transforma. Tal cual, efectivamente. Bueno, Luz, por supuesto que me interesa que hablemos de las dos cosas. En primer lugar, de lo más urgente, lo más inmediato, que es esta situación en Capital Federal. Sí. Hoy escuchaba al vocero Manuel Adorni con ese discurso de repudiando todo tipo de violencia, y no teniendo ni siquiera la posibilidad, aunque sea por 2 minutos, de reconocer que hay violencias y violencias, porque si todo es violencia, nada es violencia. Sí. ¿no? Entonces, haciendo una mención respecto de que ellos trabajan con una dinámica de violencia hacia todo en general, por hombres, por mujeres, por lo que fuera, y no pudiendo reconocer que hay una situación particular que evidentemente se ha dado con este caso, pero que este caso, me imagino yo, refleja un contexto que estamos viviendo.
Sí, total. A mí me resulta llamativo el poco repudio, si se quiere, del gobierno nacional, teniendo en cuenta que el Partido de la Libertad Avanza tiene como lema vida, libertad y propiedad privada. Sí. Y si lo pensás... Y el respeto irrestricto del otro, o algo así. Algo así. Sí. Y a mí me llama la atención porque si lo pensás, este hecho, que es un hecho aberrante, es un delito contra la libertad de esas mujeres de elegir su pareja, contra su vida porque las asesinaron, claro. y contra la propiedad privada por cómo quedó el departamento. Entonces abarca los tres ejes de la libertad avanza. Claro. Entonces ahí ya me resulta llamativo que no digan, bueno, che, acá tenemos un problema. Después hay otra cosa que se está dando, que se viene dando ya, a mi juicio, desde hace, no solamente desde este último año, sino para mí viene desde hace más tiempo, que se están validando algunos discursos de odio. Y además hay otra cosa ahí que no se termina de poner sobre la mesa, que es, pareciera que hay libertades y libertades, ¿no? Okay. Esto de, las mataron por ser lesbianas. Entonces, hay que discutir eso, hay que ponerlo arriba de la mesa, hay que ponerlo de relieve, porque no puede ser que alguien no pueda amar en paz. Digamos, ese es un tipo de país que se está construyendo, y si la sociedad de repente se vuelve tolerante a este tipo de situaciones, bueno, tenemos que repensar algunas cosas, porque la verdad que yo estoy a favor de la libertad, estoy exactamente a favor de que cada persona pueda armar su historia sexoafectiva como le pinte. Uh-huh. Y ahí hay una cuestión de tolerancia, de animarse, de este tipo que se anima a semejante cosa. Sí. Por un contexto que también... ¿Vos decís que el contexto, que el tipo se sintió habilitado? Yo creo que se sienten habilitados pero sin lugar a dudas. Creo que se sienten habilitados con mayores o menores niveles de, no sé si el término correcto sería locura, pero se sienten habilitados. Pasan cosas que hace 2 años atrás era como no se animaban. Más difícil. Era más difícil. No sé, te pongo una cuestión que no tiene tanto que ver con una cuestión de violencia específica, pero que antes no sé si hubiese sucedido. El presidente de la Nación mandó el pliego para elegir 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es. Las 2 personas que están nominadas, no sé si se dice así, pero vamos a ponerlo en esos términos, Total es medio gran hermano de la Corte Suprema. Es una cosa así, es Lijo y Mansilla. Claro. 2 chabones. 2 chabones. Con esa composición, si el Senado termina avalando esto, lo que va a terminar sucediendo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a estar compuesta íntegramente por chabones. Después, si querés, te paso el prontuario de Mansilla. Además, sí, porque además, es medio, sí. Pero, bueno, pero es cierto. Eso, claro. Digamos, al margen. Esa discusión de la paridad de género quedó absolutamente relegada. Y te digo una cosa más, no viene de ahora, porque una de las fórmulas más competitivas para la presidencia de la Nación, que era de Unión por la Patria, no era una fórmula paritaria. Claro. Entonces eso también es un mensaje. Creo que en la discusión, hace un par de años atrás, cuando teníamos algunos debates con amigos y con amigas acerca del feminismo y esto y qué sé yo, algunos decían, bueno, esto es una moda. Bueno, hoy algunos dicen o dirán, el tiempo me dio la razón, porque es verdad, si vos lo mirás un poco, las mujeres quedaron corridas de los medios públicos. Yo tengo conversaciones con algunas colegas de Buenos Aires y te dicen, no garpa hablar de cuestiones de género. Yo a veces doy alguna que otra nota, cada vez que veo una nota y después la cuelgan en las redes, enseguida lo primero,
alerta flequillo, ¿viste? Ok. Es una cosa como... El flequillo es como una... Sí, es un distintivo. Es también. un distintivo, claro, Mirá. es como... Llevas una marca. Flequillo no falla, ¿viste? Okay. Me tiraron eso, el flequillo no falla. Mirá vos. Y bueno, entonces de las cuestiones de género, pareciera ser que no garpa hoy. Uh-huh. Y ahí se da una contradicción, me parece, muy fuerte, que hay que saber sortearla, porque algunas personas te dicen, bueno, no estamos en un contexto, recién vos hablabas de las cifras de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y de la pérdida de los puestos de empleo, a esto sumarle el contexto inflacionario, etcétera, etcétera. Bueno, no estamos en un momento de discutir cuestiones de género cuando la realidad material de la gente está en una situación sumamente acuciante. Uh-huh. Bueno, yo ahí pongo un pero, porque yo vengo acá a discutir la realidad material de las mujeres y cómo esas políticas económicas afectan mayoritariamente a las mujeres. Recién mencionabas que el sector informal de los trabajadores y las trabajadoras perdió un 170% su poder adquisitivo. Claro. Bueno, y también mencionabas que el trabajo de las amas de casa. Sí, digamos, de las trabajadoras del hogar. Sí. Bueno, ahí tenés una cuestión para discutir, porque había un montón de herramientas que por ahí el Estado tenía, como, no sé, potenciar trabajo, las promociones de derechos y demás, que venían a compensar esas brechas preexistentes de género. Hoy ya no están más. Uh-huh. Entonces... eso también es, o sea, ponerle ese filtro de género también es hablar de la realidad material de la gente. No es solamente venir y decir nosotras queremos escribir con la E o sin la E o con la X, o no es solo eso. Y a veces hay como una... como que se confunde un poco los tantos. Claro. Acá venimos a proponer igualdad en términos materiales. Ahora, Luz, vos decías... Si tuvieras que volver a hablar con esos amigos, esas amigas que te decían que era una moda. Sí. Visto hoy, ¿era una moda o lo que pasó fue que hubo una retracción de parte de, en este caso, el movimiento feminista y por los derechos de las diversidades y un avance de, digamos... Me da la sensación que estamos viviendo la respuesta a eso. Como que el backlash. El backlash de ahora viene el antifeminismo. Claro. Dicho feminismo, para no achicarlo, como a veces uno habla de feminismo, para aclarar a la audiencia, nos referimos a la discusión de las diversidades en general, digamos, sí. ¿no? Pero digo, ¿hay una tendencia de devolución ahora? Pero de tipo de revanchismo... Yo no tengo dudas. Sí, una contraola, qué sé yo. Sí, que me parece que se da, creo que son cosas que se dan, podríamos ir a otros ámbitos también y tal vez también podríamos identificar que frente al avance de un sector X de algún tema, después está la contrarrespuesta. Pero me parece que en esto se está dando como muy evidente, digamos, ¿no? Sí, sin dudas. Yo el otro día miraba la primera reaparición pública que hizo la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y en un momento lo hizo en función, ella lo hizo en el marco de la inauguración de no me acuerdo qué cosa. Sí, el Salón de las Mujeres en el... No, esa fue la segunda reaparición pública. El microestadio en Quilmes. Con Mayra Mendoza. Con Mayra Mendoza. Bueno... En ese discurso, a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que ella nombra solamente, con nombre y apellido, solamente dirigentes mujeres. Y había una mujer en el escenario con otra mujer en el escenario. La verdad que me pareció como tipo, bueno, un poco de perfume entre tanto olor a huevo. Uh-huh. Porque me dio la sensación que es como una de las pocas personas de la esfera política, independientemente del sector en el que estés posicionado, que le habla a las mujeres en general. Incluso ella busca hablarle a las mujeres en general porque después, ahí en el Salón de las Mujeres, dice, yo no soy feminista, yo le hablo a las mujeres en general. Sí. Entonces sí, se perdió terreno absolutamente. A lo que voy con esto es, a nadie le interesa hablarle a las mujeres. Nadie lo está haciendo y el único que les habla a las mujeres y a las feministas en particular es Milei.
Milei a las mujeres, al socialismo y al kirchnerismo le echó la culpa en Davos de todos los males de la humanidad. Claro, les habla, sí, para denostarlos, pero les habla. Claro. Ahora, cuando hay una situación así, sí. Es decir, en términos deportivos, vamos a llevarlo al terreno deportivo. Dale. Cuando un equipo, después de lo cagaron a pelotazos, no sé, va al entretiempo, el técnico les da una charla y responden, y avanza sobre el otro. Sí. Para que avancen sobre vos también tenés que retroceder. Es que hay un retroceso. Entonces, digo, también hay un retroceso de los propios movimientos. Sí, sin duda, hay un retroceso. ¿Y por qué crees que se da ese retroceso? Hay un montón de situaciones. Creo que también un poco es el cansancio. Hay fenómenos que se están dando de doxeo, por ejemplo, que es para quien no conozca el término, es este fenómeno que se da sobre todo en las redes, porque los grupos están muy organizados, sobre todo en las redes sociales, entonces te acosan a través de las redes, te sacan, te tiran carpetazos virtuales de cosas que por ahí están medias salidas de contexto, y hasta cosas más graves aún, pero ese es más o menos la cuestión. Bueno, un poco por ese lado, digamos, un poco ya hasta por autopreservación. Otro poco también por desorganización, porque hay una avanzada, es como, no sé, creo que fue ahora este fin de semana que Racing perdió un partido que iba ganando 4-1. Puede ser, la verdad que yo soy de Boca. Pero bueno, algo así. Sí. Pero hubo... No, creo que hubo, no sé si es Racing en particular, pero creo que hubo un partido en el que un equipo iba ganando 4-0 y terminó 4-4, me Claro, parece. Exacto. Bueno, no sé qué equipos fueron, pero... para llevarlo al terreno ese del fútbol, nosotras veníamos ganando 4-0, claro, ponele, y de repente se te descajetó un poco la cosa y te desorganizaste, y ahora hay que volver a reorganizarse y ver cómo se vuelve a encarar ese proceso de organización en un marco absolutamente dificultoso de crisis, en donde a nadie le interesa hablar con las mujeres. Si vos te pones a pensar en las medidas de fuerza, en las movilizaciones o en diferentes espacios, no se le habla a las mujeres, se le habla a los sindicatos sí se les habla, pero no tanto a las mujeres. Entiendo. Ahora, ¿no puede ser también que haya pasado que tuvieron el movimiento feminista, las diversidades, etcétera, un objetivo muy grande, muy puntual y muy histórico, que fue, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que una vez concretado eso, más allá de que en el medio hubo otros avances, pero me parece que la gran lucha de los últimos 5 años era por el aborto legal, seguro y gratuito, y que una vez que ese objetivo se cumple, aparecen las diferencias, para ponerlo en términos políticos, entre, no sé, los Penato y Miriam Bregman. No lo sé, o sea, lo que yo puedo observar de eso, tampoco estoy tan segura que ese ha sido el motor. El motor. Okay. Sí fue un gran disparador. Lo pienso en términos de la sociedad. Yo creo que el primer destape de la ola feminista fue... haciendo, digamos, como hacemos de 2001 para acá, haciendo ese recorte, fue la primera movilización de Ni Una Menos de 2015. Okay. Que ahí el contexto y la discusión no tenía absolutamente nada que ver con el aborto. Claro. Ahí era, no da que maten a las minas, chicos, claro. Por favor, o sea, no da eso. Bueno, eso generó, esa fue para mí la primera cosa y el primer acuerdo social. Bien. A las minas no hay que matarlas, pero ese fue el acuerdo. No hay que matarlas. Después, todo lo otro lo discutimos. En términos de consenso social, lo digo. Si la violencia doméstica, la violencia simbólica, todo lo demás está en tela de juicio. Matarlas no da. Ese fue el consenso y el disparador. Claro. Después sí hubo un objetivo muy claro y común, que fue lo que vos decís, la interrupción voluntaria del embarazo, que ahí sí, cuando vos tenés un objetivo claro, es mucho más fácil organizarse para. Bueno, el objetivo de todas fue, la interrupción voluntaria del embarazo, un poco la paridad también, pero después empezaron a salir,
saltan los grises. Bueno, no, nosotras estamos acá peleando por parto respetado. Bueno, nosotras acá los espacios de cuidado. Exacto, esto. Equiparaciones salariales, qué sé yo, sí. Lo que pasa es que también ahí lo que sucede es que la violencia, digamos, ese no matar, que es como la expresión más extrema y más visible de lo que es la desigualdad de género, de que te maten por ser mina, o te maten por ser torta, o te maten, digamos, o te maten porque sí. Bueno, eso tiene un montón de aristas que hay que trabajar y que no tiene que ver solamente con el tema del recrudecimiento de las penas, que fue, a mi juicio, la única respuesta que tuvo el Estado frente a esa demanda de, che, no da que maten a las minas, bueno, vamos a reproducir las penas. Claro. Bueno, ¿qué pasó con eso? Y lo que pasó es que ahora tenemos en las cárceles sobrepobladas por hombres que han cometido delitos contra la violencia de género sin ningún tipo de programa de reinserción. Sí. Y la estadística no bajó. La estadística... Porque el punitivismo nunca es la solución. El punitivismo, exactamente, no es la solución y además te genera a la larga un problema de inseguridad. Cuando hablan del problema de inseguridad en Tierra del Fuego, lo que tienen que hablar es del problema de inseguridad que tienen las mujeres en sus casas. Porque yo le comento a la audiencia que el 85% de las personas que están presas, son varones y están presas por haber cometido delitos contra la violencia de género. No han cometido delitos contra la propiedad. No. En términos del Código Penal. Exacto. ¿No? En su gran mayoría no. Y hay muy pocos dispositivos que ha implementado el Estado como para pensar en una cuestión de reinserción. No te hablo de un femicida, pero una persona que está preso por como es delitos por lesiones leves, sí, eventualmente va a cumplir condena, va a salir a la sociedad. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Si en el medio no hubo un solo proceso más que estar en cana, en mal estado. No, si encima lo hacen dormir en un baño. Lo hacen dormir en un baño y además, como hay sobrepoblación, compartiendo celdas con gente que ha cometido delitos de violencia de género más graves. Claro. Bueno, entonces, para poder atacar eso, vos lo que necesitas hacer es atacar las violencias que están más por debajo, más sutiles, que son, bueno, la desigualdad, las tareas del cuidado, la participación de las mujeres, la perspectiva de género. Yo una vuelta la escuché a una legisladora y una concejala hablar sobre el mismo tema en relación a las garitas de colectivo, de por qué las garitas de colectivo tienen que estar iluminadas y ser transparentes, sí, porque son más seguras para las minas. Sí. Mirá la pelotudez. Pero bueno, eso es porque vos tenés un área de trabajo que atraviesa la perspectiva de género. No es yo me siento acá y te hablo de las minas y nada más que eso. Sí. Es poder tener una mirada en donde vos puedas reconocer que hay una desigualdad que es estructural. La mayoría de las minas tienen, digamos, dificultades cuando son familias separadas, con el tema de los padres de los hijos que se borran o que no pasan la cuota. Y todas las tareas del cuidado y del hogar quedan en los hombros de las minas. Bueno, hay un montón de situaciones. De esos temas hay que seguir hablando, porque eso es la realidad material de las minas. ¿Cómo vamos a acceder a la salud? ¿Cómo vamos a acceder a los abortos? ¿Cómo vamos a acceder? Sí, pero ahí, bueno, volvemos a lo que hablamos al principio, que es como que no hay espacio ahora para hablar de eso, ¿no? No, son cada vez... Como que no es tema. Es cierto que hay cosas que no digo que sean más urgentes, pero que están más como a flor de piel, por decirlo de alguna manera, sí, como puede ser la inflación, la caída de los salarios, qué sé yo, etcétera. Pero también hay, sí, pero también hay, por ejemplo, cuando hablamos de inflación y hablamos de aborto, y si vos no tenés una cobertura de una obra social y el hospital, por ejemplo, no tiene misoprostol, bueno, las pastillas de la inflación te la puede recetar el médico, pero si vos no tenés una cobertura, yo te aviso que también sufre inflación y está 80 lucas. Claro. Entonces, hay que pensar de qué manera, y esto como desafío hacia el movimiento feminista, hay que pensar de qué manera también se encaran los temas. Claro. Porque lo más urgente es la realidad material. Nosotros tenemos para decir de eso un montón. No pudo haber pasado... Hay una premisa que no comparto, así que no te quiero llevar para ese lado porque no la comparto, que es como que se pasaron dos estaciones las feministas. Sí. Yo te comparto mi reflexión, a ver qué opinás vos. Yo creo que eso no es así. Lo que creo que sí pasó es que hubo un gobierno
que fue el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, que puso muy de relieve, hizo muy protagonista la causa de los reclamos del feminismo y las diversidades, y desatendió otros temas. Entonces termina pagando, digamos, el chivo expiatorio de un gobierno que económicamente fracasó, terminan siendo causas que tal vez están bien y son nobles. Para ir al caso concreto es, mientras no estatizaste Vicentín, no le pusiste el cascabel al gato con respecto a la deuda con el FMI, o no hiciste que la inflación bajara, o no recuperaste el poder adquisitivo de los trabajadores que se había perdido con Macri, presentaste en un acto, en un salón en Casa Rosada, el DNI. En pandemia. ¿En pandemia? ¿Fue en pandemia el DNI con la X? Bueno, en pandemia, con un sector de la sociedad que decía que los estaban aprisionando además, presentaste el documento no binario. Entonces, un porcentaje de la población se termina agarrando con la gente que se autopercibe no binaria, solo porque la leche está a 1.400 mangos, cuando hace 3 años estaba a 500 pesos, qué sé yo. Bueno, sí. No hay también un proceso así que es como de que encontraron los sectores antifeministas ese terreno fértil como para avanzar. Sin dudas. Es el problema con el progresismo porteño. Claro. Yo no quiero, pero bueno. No, sí, totalmente. Te digo más. A este gobierno actual le puede pasar lo mismo. Al gobierno a mi juicio, yo no soy una entendida en la materia, ni mucho menos. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández falló en un montón de aspectos. En uno de esos aspectos era que, sobre todo, los últimos 2 años, después hay un montón de explicaciones, pandemia, sequía, la guerra, bla, 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 bla. Sí. Todo eso ya lo sabemos, pero problemas tienen todos. Problemas tienen todos. Cuando hay un gobierno que no tiene números para mostrar, lo que hace es apoyarse fuertemente en la cuestión simbólica. ¿Cuál era la cuestión simbólica que empapaba al gobierno de Alberto Fernández? El progresismo. Bueno, entonces fue por ese lado, porque no tenían números para mostrar. Lo mismo exactamente lo mismo. En Espejo hace Javier Milei. Javier Milei no tiene números para mostrar, porque no los tiene, más allá del número de la inflación está bajando, pero los jubilados están cada vez peor y los trabajadores pueden comprar cada vez menos cosas. Entonces, no tiene números para mostrar. Entonces, ¿qué hace? Te saca los cuadros de las mujeres, del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, para apoyarse en una narrativa absolutamente simbólica que le importa a su electorado más duro. Claro. Pero con ese discurso igual le puede correr el riesgo de que con eso alcanza un rato. Después, con ese discurso, si sos gobierno y te apoyás solamente en la cuestión simbólica, sí, el que se pasa a 2 pueblos es el gobierno, no el movimiento feminista. Claro, la verdad material tarde o temprano termina primando. Te golpean la cara. Ahora, Blues, ahora sí enganchando con la portada esa de las 12, pero yo me gustaría traerlo acá porque la verdad que lo que haga A24, por poner cualquier ejemplo, sí, ¿no? Con su programación, o lo que haga Blender con su programación, sí, qué sé yo trabajo en Ushuaia, en FM Centro, no sé, no puedo hacer mucho con eso. Sí. ¿Quién habla de esos temas en Ushuaia? O sea, ¿quién se encarga de...? Porque yo te lo puedo decir a título personal. La primera vez, lo de el ataque lesbodiante fue hace 3 semanas aproximadamente. Sí. Bueno, hoy es la primera vez que en este programa se habla de este tema. Uh-huh. Conduce un hombre. Yo no... O sea, yo hago directa la relación, no necesito... Me doy cuenta de eso. Claro. De que es que me llaman la atención otros asuntos. Claro. Básicamente, o sea, es eso. No puedo en algún momento darme cuenta, tengo una productora que también me ayuda con eso, de, este tema hay que tocarlo y por eso te invitamos a vos, pero ¿quién pone en agenda esos temas en Ushuaia? Además de Quiero Hacer Justicia con Connie Ojeda, que está a la mañana todos los días en una radio colega, y después, no sé, Sol Agustia a la mañana en FM Master acompañándolo a Guillermo Worman. Y después tenés, está Lorena Uribe también, que cubre judiciales. Claro, pero pasa que Lorena yo la tengo como que, está bien, transmite en toda la provincia en realidad, pero la tengo como que es de Río Grande. Claro, y escribe en Provincia 23.
que es, digamos, que está... Claro, que es un diario provincial. Es un diario bastante... Pero vos no sentís que hubo un retroceso de 2023 a 2024? Pero acá, sí. A nivel nacional lo hubo claramente. Pero sin dudas, sin dudas. La cantidad de mujeres que había en los medios, sobre todo en los más tradicionales, se redujo un montón. Los temas de agenda se redujeron un montón. Los avances que se habían logrado cada vez fueron menos. Las mujeres, porque tampoco quiero ser injusta, hay un montón de mujeres trabajando en diferentes medios. Pero es que no se pone eso en discusión. Lo que se pone en discusión es el protagonismo. Claro, exacto. Porque en definitiva, podemos ponerlo en estos términos, yo mañana consigo la guita y contrato a una mujer para que me acompañe. Sí. Para tener la voz disonante, los dos colores de voz, todo lo que pensamos más allá de las perspectivas, también muchas veces eso se piensa en términos hasta cómo suena un programa, para que no suene monocorde. Sí. Ahora, el protagonista del programa sigo siendo yo. No, sí. Y es el protagonista es el que termina tomando las decisiones, termina cortando el bacalao. Sí, último. Porque vos elegís la agenda. Claro. Y eso es lo mismo que a mí me pasa, no sé, me puede pasar con los temas de fútbol, por ejemplo, que yo no sé cómo, no sé, o de deporte provincial, digamos, yo no estoy ahí, y se me escapa. Bueno, el hecho de que no haya tanto protagonismo de mujeres en los medios también influye en la agenda que se posiciona. No es casual que ese tema, que es un tema... Porque muchos te pueden discutir, pero esto pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué sé yo, no vamos a hablar siempre nos pasamos mirando lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hay un punto ahí, pero hay un punto de, bueno, pero esto es una muestrita muy chiquita de algo re jodido que está empezando a pasar, y que puede tener sus implicancias a nivel nacional. Entonces, que se vea reducida esa agenda tiene que ver con la falta de protagonismo de las mujeres en los medios, en Tierra del Fuego también. Si bien hay menos, hay mucho menos que en 2023, que años anteriores, hay muchísimo menos, y eso se nota después, vos abrís los medios de comunicación. Yo siempre cuando me levanto abro, así hago como un panorama, veo en diagonal, y vos antes te encontrabas con 1, 2 notitas vinculadas a la cuestión de género. Bueno, esto no pasa más, no pasa. Vos abrís los medios y no tenés, excepto que se trate de alguna actividad gubernamental. Claro, que en general es estatal. una gacetilla de prensa igual, ¿no? Sí, por eso, es que por eso está. Claro. Y ahí también, bueno, la importancia, ¿no? del Estado como para meterle un poco de ficha a las minas, ¿no? Pero si no es una gacetilla, si no es una actividad gubernamental en términos de Estado, puede ser municipal y provincial, pero si no se trata de eso, agenda de género, tenés poca. Tenés poca también en los medios que antes, Página 12, que era un medio que era vanguardista en ese tema, ahora también tiene poca agenda. Y si vos hablás con las colegas de Página 12, te dicen, no garpa, y las notas que nosotros escribimos, antes te las ponían en tapa y ahora te las meten en el cuadradito. Sí, el retroceso es total, digamos, Sí. Y es nacional. Yo la otra vez lo que pensaba era, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Y por qué se da ese fenómeno? ¿No? En Ushuaia, en Tierra del Fuego, la dinámica de hacer programas, se lo contamos a la gente, en la mayoría de los casos es muy autogestiva. No es que te contrata Urbana Play y sos, no sé, María O'Donnell, Wandy Kundesov o el que sea, para hablar de los de Urbana Play, o Matías Martín, y vos decís, bueno, este es mi caché. No. Claro, eso no pasa, es muy que hay que buscársela demasiado, digamos, ¿no? Y pensaba un poco esto, que es qué es lo que pasa, o qué es lo que pasó, para que haya este retroceso también en una ciudad como la nuestra, y por consiguiente que también se viera afectada la agenda pública, ¿no? Y es eso, es también puestos de trabajo que se perdieron, es lugares de protagonismo que se cedieron, un poco que se perdieron, un poco que se cedieron, pero ya ahí, digamos, en una relación en donde vos tenés una parte que es como más fuerte y otra parte que es más débil, y bueno,
no voy a responsabilizar a las compañeras. Digo, porque hay algunas compañeras periodistas que dijeron, bueno, no, yo no me dedico más a los medios, porque la verdad, eso también le contamos a la audiencia, es bastante ingrato. Es ingrato. Entonces, claro, primero porque siempre hay alguien que no me gustó lo que dijiste, listo, ya, o sea, te putea. Y además está muy de moda putear periodistas. Sí. Está bien un poco igual. Está bien. Un poco, o sea, un poco está bueno. Pero después tienes que cobrar. Claro, cobrar sí. es, la verdad que el laburo es muy ingrato. Sí. Entonces yo entiendo a las compañeras periodistas que dicen, yo no me dedico más a esto, me voy a dar clases, por ejemplo, que es una salida, me voy a trabajar acá, me voy a trabajar allá. Porque también ahí tenés un montón de otras cosas que considerar en términos de la información, que eso es tela para cortar un montón, la informalidad en el periodismo. Claro. Por eso termina siendo autogestivo. Claro. Porque o laburás en negro por 80 lucas, o te la salís a ganar vos y pagás un espacio en algún lado. Exacto. O te armás tu portal, o te armás... Bueno, vos, junto con tu compañero, con Gastón Ló, se armaron hace bastante ya una plataforma digital de podcast y de información. Si no te la armás vos, es muy complicado. Sí, si no te la armás es muy complicado y bueno... Y es ingrato. Entonces, y vos ahí hay un montón de cosas que yo lo pienso, digamos, en esto, hablábamos recién, las tareas del cuidado y del hogar están en general a cargo de las mujeres. Entonces, una mina que tiene un hijo y que el chabón se borró, que le pasa lo que le pasa a Domingo con 50 cada 2 meses, después de que la mina rompe mucho las pelotas, no sé si puede trabajar de forma muy informal en un medio donde no le daban obra social. Bueno, cuando hay abundancia, hay margen para eso. Cuando no porque se retrotrae todo, decimos. Se retrotrae todo. Claro. Y el lugar donde la variable de ajuste y una vuelta discutiendo con colegas en Buenos Aires, estábamos hablando de quién iba a pagar el ajuste que se venía. Bueno, las mujeres pobres son las que primero la van a pagar y después así sectorizado, porque los primeros puestos de trabajo que se van a perder son de las mujeres informales, porque los primeros cargos de decisión que no se van a tener van a ser los de las minas, porque las minas que más van a sufrir la inflación cuando vayan al súper a comprarle la leche para el pibe van a ser las mujeres. Bueno, en fin. Y así podés seguir. Claro. Eso hay que hacer el esfuerzo y ahí el desafío también porque yo sí creo que también ha sido algo como para repensar desde el lugar de feministas. Tal vez sí se puede ser varón y hablar con perspectiva de género en términos de noticia, digo. Claro, de darle bola a los temas... hacer notas, abordar la cuestión. Tal vez sí se puede, tal vez no, o sea, yo quiero que haya más mujeres en los medios, pero en un contexto donde las mujeres es tiempo de hombres, sin lugar a duda, bueno, por lo menos que no se pierdan los temas que nosotras supimos poner en agenda. Claro. Y para eso se necesita de aliados en los medios también. Claro. Luz, gracias. Podríamos seguir. Pero tenés más invitados. Tengo más invitados, pero te volveremos a invitar, por supuesto, porque siempre es interesante charlar con vos. Dale, muchas gracias. Luz Scarpati aquí con nosotros en el estudio.